El mundo del té está repleto de historias fascinantes, leyendas asociadas a variedades de té famosas y a zonas productoras. Pero ¿sabían que hay eventos en la historia del té en los que esta bebida tuvo una participación que impactó el desarrollo del mundo occidental actual? Un concepto de larga data es el de Tea Party. La verdad es que este concepto no tiene que ver con fiesta de té, es en realidad un término bastante antiguo que al día de hoy la verdad es que sigue siendo empleado por movimientos políticos que abogan por el regreso hacia las raíces filosóficas constitucionales de los Estados Unidos. Probablemente por ahí lo han escuchado. Pero ¿sabían que este término nació a raíz de un evento relacionado al té que dio paso a lo que posteriormente sería la independencia de los Estados Unidos? Acompáñenme en esta nota para que conozcan los detalles del famoso Boston Tea Party, o también conocido como el motín del té. Lo primero que tenemos que tener presente es cómo dio inicio este conflicto. La verdad es que tras la conclusión de la Guerra de los 7 Años en 1763, que fue un conflicto de carácter mundial que tuvo lugar en diferentes continentes, el Imperio Británico pasó por importantes apuros financieros. Pues las guerras la verdad es que salen bastante caras. No solamente tienen costos de sangre, sino que también en tesoros, y la verdad es que esto consumió muchísimo de los recursos del imperio. Es por ello que tras la guerra, el Parlamento británico trató de reponer sus arcas agotadas gravando a sus diversas colonias, entre ellas, por supuesto, a la colonia norteamericana. Esto dio lugar a las denominadas leyes Townshend, aprobadas por el Parlamento británico en el año 1767 y que imponían impuestos a varios productos importados por las colonias británicas y, por supuesto, entre ellos estaba el té. Esto que produjo levantó una enorme cantidad de protestas y la implementación de mecanismos de evasión por parte de los comerciantes locales, por lo que finalmente estas leyes fueron derogadas en 1770, a excepción del impuesto sobre el té, el que fue mantenido por el Parlamento para demostrar que tenían poder e injerencia sobre las colonias. Bueno, el rechazo por supuesto no se hizo esperar. Esto provocó muchísima indignación en los patriotas, quienes alentaron a que se ejerciera un boicot al té por parte de los comerciantes y los ciudadanos para que el té no se importase y no se consumiera por parte de la población. Pero la verdad es que a la gente le gustaba mucho el té y sus esfuerzos de boicot no prosperaron. Es más, amigos, los comerciantes de Boston aprendieron a eludir la ley al seguir recibiendo té de contrabando por parte de comerciantes holandeses. Sin embargo, después vino una ley que lo cambió todo. En el año 1773, la Compañía de las Indias Orientales tenía una gran cantidad de té como excedente y buscaba ansiosamente poder comercializarlo pronto. Para ayudar a la Compañía de las Indias, la verdad es que en estas dificultades y para tratar de frustrar al mismo tiempo este contrabando de té por parte de los holandeses y reafirmar así su autoridad para recaudar impuestos, es que el Parlamento autorizó una ley denominada la Ley del Té el 10 de mayo de 1773. Esta ley señalaba que el té vendido en las Américas no conllevaba ningún impuesto para la Compañía de las Indias Orientales. En cambio, el té sería grabado en los puntos donde era recibido por parte de los comerciantes. Así que, en definitiva, a la Compañía de las Indias Orientales se le concedió, si lo analizamos de otra forma, el monopolio de todo el té que era exportado a las colonias. Además, se le otorgó una exención de impuestos de exportación y, más encima, se le daba una devolución, un verdadero reembolso por los derechos adeudados por ciertas cantidades de excedentes de té. Así que la verdad es que este era un monopolio a todas luces. La ley, a su vez, estipulaba que el té que se enviaba a las colonias debía transportarse únicamente en los barcos de las compañías de las Indias Orientales y venderse solo a través de sus propios agentes, lo cual dejó de lado a cargadores y comerciantes coloniales que eran independientes y que ejercían estas labores. De esta forma, la compañía podía vender el té a un precio inferior al habitual tanto en América como en Gran Bretaña. En efecto, de hecho, podía vender más barato que cualquier otro competidor. Y la percepción, por supuesto, de este monopolio llevó poco a poco a los comerciantes coloniales, que eran normalmente conservadores, a unir fuerzas con cambios radicales. Se nombraron consignatarios, que eran agentes especiales en ciudades como Boston, Nueva York, Filadelfia, Charleston, para recibir y vender el té de forma exclusiva, y eran parte de la Compañía de las Indias Orientales. Y esto dio entonces inicio a un boicot con mucho más fuerza. La verdad es que tras poco tiempo de aprobar esta ley, muchos de estos nuevos agentes del té renunciaron
o comenzaron también a rechazar los pedidos, mientras que los comerciantes comenzaron a su vez a rechazar los envíos. Todas estas acciones comenzaron a desatar la ira del Imperio Británico, quienes, a través de uno de sus gobernadores, Thomas Hutchinson, en Boston, exigieron que se permitiera atracar a los barcos y que los comerciantes coloniales pagaran los derechos de la carga. Lo buscaban a toda costa. La verdad es que este gobernador se empeñó en mantener la ley y sostuvo que los 3 barcos que estaban por llegar, el Dartmouth, el Eleanor y el Beaver, se les debía permitir depositar sus cargamentos y por lo tanto se debían pagar los derechos correspondientes por parte de los agentes y comerciantes, tal como había sido establecido por la ley. La verdad es que en esos días Boston era el centro del fervor revolucionario colonial y sus radicales no vieron con buenos ojos estas exigencias del gobernador. Un conjunto de personas, un grupo llamado los Hijos de la Libertad, que era una sociedad secreta formada por colonos radicales para protestar contra las políticas fiscales británicas, encabezaron duramente la oposición a esta ley del té. Al mismo tiempo, todos estos consignatarios de Boston interesados en recibir las cargas de té también solicitaron al gobernador que pudiera salvaguardar estos cargamentos una vez que llegaran a puerto, puesto que sentían que corrían riesgo. Sin embargo, con las fuerzas británicas confinadas producto de todos los actos de rebelión que acontecían en esa fecha, Hutchinson no pudo hacer absolutamente nada, pues las calles les pertenecían absolutamente a la oposición. Y de esta forma se desencadenó el Boston Tea Party. Fue así como el 28 de noviembre, el buque Dartmouth, que llegó con 114 cofres de té, llegó justamente al puerto de Boston. Se convocó de forma inmediata a una reunión abierta a todos los bostonianos, quienes acordaron exigir que el té debía ser devuelto. A las 2 semanas, el 15 de diciembre, llegaron otros 2 buques, el Eleanor y el Beaver, también cargados de té. Llegaron a Boston y tanto el gobernador como los propietarios de los barcos y los consignatarios del té se alinearon en una rotunda negativa a devolver el té a Inglaterra. Por ningún modo quería que regresara. Es así como el día siguiente, el 16 de diciembre de 1773, un grupo de 50-60 bostonianos se disfrazaron de nativos americanos y abordaron estos 3 barcos y procedieron a arrojar 342 cargas de té al agua, destruyendo lo que sería el equivalente a 1,7 millones de dólares al día de hoy, que pertenecían a la Compañía de las Indias Orientales. Este incidente, que en su momento fue denominado como la destrucción del té, posteriormente sería conocido 50 años después como el Boston Tea Party. Esto generó un efecto dominó, pues la noticia de la destrucción del té llegó, por supuesto, a las ciudades cercanas como Nueva York, quienes a su vez se negaron a permitir que los barcos británicos descargaran. También en Filadelfia, los habitantes se reunieron para rechazar los barcos británicos del puerto. En Charleston, un barco logró atracar. Sin embargo, los funcionarios de la aduana terminaron por confiscar su carga. Así que, como podemos ver, amigos, el evento de destrucción del té conllevó a una rebeldía absolutamente generalizada por parte de las colonias en ese tiempo. Bueno, el Imperio Británico, por supuesto, no se quedaría de brazos cruzados y contraatacaría. El gobernador Hutchinson se indignó con todo lo que estaba ocurriendo y calificó este vertido del té a las aguas como alta traición. Mientras que el Imperio Británico, en vez de reformar su política fiscal e intentar satisfacer las demandas de los colonos, la verdad es que respondieron el incidente aprobando leyes absolutamente opuestas y altamente coercitivas. Estas leyes culminaron con el cierre del puerto de Boston hasta que se reintegrasen las pérdidas a la Compañía de las Indias Orientales, modificándose los estatutos de Massachusetts, lo que daba fin a lo que era conocido como la Asamblea Legislativa de la Colonia, a lo que se sumó el envío de nuevas tropas británicas para ocupar la ciudad de Boston. Las leyes intolerables dieron paso al inicio de la Revolución. Estas leyes, que pasaron a la historia como las leyes intolerables, si bien buscaban castigar a la ciudad de Massachusetts, al estado de Massachusetts, terminaron uniendo a las colonias, lo que impulsó que se avanzara hacia algo más que una rebelión, derechamente hacia una guerra. Bueno, fue designado un nuevo gobernador tras Hutchinson y le fueron otorgados amplios poderes que le permitían, por ejemplo, nombrar alguaciles locales para alojar tropas en casas particulares, le permitían denegar a los habitantes de la ciudad el permiso para juntarse y celebrar reuniones. La verdad, mucha opresión. En respuesta a todo esto, las colonias convocaron un Congreso Continental.
Este primer Congreso Continental se reunió en el otoño del año 1774 y aprobó un boicot general a los productos británicos. Como vemos, el escenario estaba listo y preparado para el enfrentamiento definitivo entre los británicos y las colonias en lo que posteriormente sería conocido como la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, que tuvo lugar entre 1775 y 1783. Como hemos podido analizar, el té a lo largo de los años no solo ha sido un bien de consumo, pues su alta demanda terminó por transformarlo en un bien de alto impacto político y económico, el que no solo impactó en este evento independentista en particular, pues hay, la verdad, muchas más historias y guerras que acontecieron en relación al consumo de té en la historia. Esperamos que hayan disfrutado de esta nota y si es así, los invito a que puedan compartirla. Muchísimas gracias y nos vemos en una siguiente sesión.